Bueno, una forma de controlar la obra una vez que está, que está en desarrollo, ¿no? Es con diagramas. Hay distintos tipos de diagramas y este para mí es uno de los más visuales, ¿no? El diagrama de Gantt lo hizo este señor, Henry Lawrence Gantt, perdón, a inicio del siglo XX. ¿En qué consiste el diagrama de Gantt? Yo les voy a dejar toda esta teoría para que la lean, pero yo les voy a decir más o menos en qué consiste y cómo se utiliza. El diagrama de Gantt consiste en dos ejes, el eje Y y el eje X, ¿no? ¿Se va entendiendo? En el eje X, ¿sí? En el eje este que es horizontal, se va a colocar el tiempo. El tiempo se puede indicar de distintas maneras. Por ejemplo, en este diagrama que armé yo acá, está indicado en días, 13 días para hacer esta actividad. Pero si mi obra no va a durar tan poquito, va a durar un año, puede ser en semanas, en meses, en, no sé, los lapsos de tiempo o los segmentos estos pueden ser distintos. Yo acá los presentía, pero pueden ser en meses, pueden ser en semanas, ¿sí? Pueden ser cada 5 días. Para este tipo de actividad o de trabajo me sirve que sean días, ¿sí? Y sobre el eje de la Y voy a colocar las actividades, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, yo tengo que hacer, esto se puede aplicar para cualquier cosa, ¿no? Nosotros lo vamos a aplicar a lo que es la obra civil, la obra de construcción, pero se puede aplicar a cualquier tarea. Por ejemplo, vamos a hacer un caso de todos los días. Tengo que hacer fideos en casa, ¿no? Voy a tener distintas actividades y voy a agruparlas de distintas maneras. Por ejemplo, primera actividad, comprar los fideos. Segunda actividad, preparar los elementos de trabajo. Tercera actividad, cargar la olla con agua y echarle sal. La cuarta actividad, prender el fuego y colocar la olla. La quinta actividad, esperar que hierva y poner los fideos. Y la sexta actividad, colar los fideos. Diré un ejemplo así por decirlo, ¿no? Puede ser cualquiera, puede ser cambiar un neumático de una bicicleta, puede ser lo que sea. Entonces, ¿qué hice yo? En cada una de las actividades, que acá son 6, pero pueden ser las cantidades que yo quiera, lo mismo que esto puede extenderse o achicarse lo que yo quiera. En cada una de las actividades voy a reunir actividades similares que van a suceder en ese momento. Por ejemplo, yo dije comprar los fideos. Es una actividad, pero podría separarla también en abrir la puerta, subirme al auto, ir hasta el almacén. Entonces, no tiene sentido desglosar esa tarea, se pone todo junto. Lo mismo que acá, preparar los elementos de trabajo. ¿Qué sería? Sacar la olla de la alacena, agarrar una cuchara, preparar el salero. Entonces, está todo metido acá. La idea de este tipo de gráfico es que sea detallado, pero hasta cierto grado, que no nos confunda. Entonces, sobre el eje de las X colocamos tiempo, periodo de tiempo. Sobre el eje de las Y colocamos actividades, ¿sí? Y después le vamos a asignar a cada actividad el tiempo que nos va a llevar. Para este ejercicio que hice acá, que puede ser cualquiera, yo dije que la actividad 1 va a durar 2 días, ¿sí? Entonces la actividad 1 dura 2 días, tac, ¿sí? Y no depende de nadie. Que no dependa de nadie quiere decir que yo lo puedo hacer desde el principio, que no tengo que hacer otra tarea antes para hacer esta, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, 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 profe. profe. Sí, profe. Bueno, cualquier duda me frenan. Profe, pero vos, la duración y eso es aproximada, ¿no? No es, ¿o no? Tal cual. Es aproximada, pero cuanto más aproximada es, más preciso va a ser el control. Es Claro, así. claro. Por eso también esto varía. Esto yo lo puse en días, pero si fuera una tarea muy específica, no sé, como lo de hacer fideos, yo lo pondría en minutos. Y si fuera una obra muy grande, que me va a durar 2 años, si yo lo pongo en día me vuelvo loco. Entonces tengo que colocarlo en semanas, en meses. Yo Claro. sé, por ejemplo, que en un mes voy a hacer todo lo que es cielo raso. Pero es muy aproximado también eso. Cuanto más aproximado es, más control de la obra tengo.
La tarea 2 va a durar 4 días, entonces no depende de nadie, arranca de cero. Puedo arrancar acá, a la par, sí, porque no depende de la 1 tampoco. La tarea número 3 dura 3 días, pero ya depende de la tarea 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo no hago la tarea 1, no puedo hacer la 3. Entonces, ¿cuándo va a arrancar? Cuando termina la tarea 1. ¿Y cuánto va a durar? 3. 1, 2, 3. ¿Sí? La tarea 4 va a depender de la 1, pero también va a depender de la 2. O sea que hasta que termine la 1 y la 2 no puedo arrancar. Como la 2 termina después, la tarea 4 va a empezar sí o sí una vez que termine la tarea 2. ¿Sí? Arranca de acá y va a durar 4. 1, 2, 3, 4. Lo mismo con la 5, que va a depender de la 2 y va a durar 2. Y la 6, acá me tomó mal, la 6 va a depender de la 3, de la 4 y de la 5. Esto después lo acomodo yo y se los paso bien. Entonces, va a arrancar una vez que termine estas 3 tareas, la 3, la 4 y la 5. La que más dura es la 4 y arranca desde acá. Y dura 4. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bueno, estas liñitas que ven acá, estas flechitas, son dependencias. Lo que indica es la dependencia de cada tarea. Esto. Fíjense, acá hay una dependencia. La 3 depende de la 1. Entonces, desde la 1 va a salir una flechita que va a llegar a la 3. ¿Sí? Fijémonos acá, en la 4 depende de la 1 y de la 2. Entonces, de la 1 y de la 2 va a salir una flechita que va a llegar a la 4, al inicio. En el 5 hay una dependencia, depende del 2. O sea que del 2 va a salir una flechita que va a llegar a la 5. Y en el 6 hay una dependencia triple que depende del 3, del 4 y del 5. Entonces salen una flechita de cada una y llega al 6. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿No? ¿Cuál es mi utilidad en la obra? Yo estoy haciendo esta tarea, ¿no? Arrancó la obra. Pasan 2 días. La actividad 1 la tendría que haber terminado. ¿Sí? ¿Qué pasa si no la terminé? Si yo no tuviera esto armado, no me daría cuenta, o quizás se me pasa de largo, pero como tengo esto armado, me estoy dando cuenta que me estoy atrasando en algo, ¿sí? Entonces, una herramienta de control de obra. Esto también es planificación de obra. Planificar y controlar la obra, que no nos atrasemos. Entonces, según el día que nosotros vayamos, por ejemplo, yo digo el día 6, ¿qué voy a tener que estar haciendo? Y voy a tener que estar haciendo la actividad 4 y la 5. Si no está pasando esto, es que algún desvío o algún error tuve en la obra. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer ahí? Acomodarme. ¿Sí? Por ejemplo, si en el día 6 estoy haciendo la actividad 2, che, acá pasó algo. Acá algo pasó. Me tengo que fijar. ¿Qué es lo que pasó? Faltaron materiales, no vinieron los empleados. Hay que ver la causa y solucionarla. Entonces, pensemos el diagrama de Gantt no solamente como algo que hay que hacer para tenerlo, sino que es una herramienta. ¿Sí? Si no nosotros no la vamos a usar, no la hagamos. La idea es tenerla para usarla y por lo menos saber para qué, saber utilizarla. Entonces, el principal fundamento de esto es controlar visualmente el avance de obra y corregir los desvíos. Cuando digo desvíos, quiero decir cuando yo me desvío del camino que tengo que seguir, ¿no? Para que la obra llegue en el día 13 con la obra terminada. Porque si yo estoy en el día 3 haciendo estas dos tareas, perdón, en el día 6 haciendo estas dos tareas, no voy a llegar al día 13, voy a llegar al día 17, 18 con el final de la obra. ¿Y qué me implica eso? Plata, fundamentalmente plata. ¿Qué me puede hacer atrasar esto? Las condiciones climáticas, un montón de cuestiones. Cuestiones accidentales como cuestiones también cuestiones que no puedo solucionar, como es por ejemplo el clima, y cuestiones que sí puedo solucionar. Entonces tenemos que ser inteligentes también ahí y ver si se puede acomodar o no, nada más.
Bueno, ¿cómo realizamos un diagrama? Perdón. Lo primero que hay que hacer es una lista de las actividades que se pueden requerir en el proyecto, ¿no? Como decíamos hoy, para hacer los videos, yo tuve 4 o 5 actividades. ¿Y qué hice? Las agrupé según las actividades relacionadas. No dije que para ir a comprar los fideos tengo que prender el auto, ir al almacén, pagarle. No, pongo directamente comprar los fideos, ¿sí? Eso para simplificar. Cuanto yo más desglosado lo tenga, va a ser más complicado de leer, pero si se requiere se puede hacer tranquilamente. Otra, definir el orden de realización de las tareas y las dependencias. Por ejemplo, si esto fuera de los fideos, si yo no compro los fideos, no puedo poner los fideos en el agua, por ejemplo, pero sí puedo preparar los elementos. ¿Se entiende hasta ahí? Por Sí, ejemplo, sí. en una obra tengo que levantar una pared. Primera actividad, comprar los ladrillos, por así decirlo, o traer los ladrillos desde tal lugar. Si yo no hago esta actividad, no puedo empezar a colocar los ladrillos. O sea que es imposible traer los ladrillos y arrancar a hacer la obra al mismo momento, sino que primero tengo que traer los ladrillos y después arranco. Después, entonces eso se va definiendo acá, lo puedo hacer en una tablita. Y acá a la actividad le voy a poner nombre, ¿no? También. Definir tiempos para la realización de cada tarea y prioridades. Entonces, defino la actividad que voy a hacer, la dependencia si depende de alguien y cuánto estimo que me va a llevar, ¿sí? Puede ser que yo le erre acá también, por eso esto se va afinando a medida que voy haciendo trabajos. Si yo sé que yo digo, no, voy a hacer 10 metros cuadrados de revoque por día y después no lo puedo hacer, estos valores los voy ajustando, ¿no? Proceder, definir los tiempos, proceder a ubicar en el eje de las y las tareas. Entonces coloco acá todas las tareas y acá le doy una ubicación temporal y duración a cada tarea. ¿Sí? Una vez que coloqué esto, tengo el lapso de tiempo, le voy colocando la duración de cada una. ¿Sí? Indicar las dependencias con flechas. Lo último que hago es indicar las dependencias con las flechitas. ¿Qué ventajas tiene este diagrama? Claridad. Es fácil de ver. Yo puedo agarrar el día 7 y digo, che, ¿qué tengo que hacer hoy? Y tengo que estar haciendo esto, la actividad 4. Es fácil. ¿De qué depende esta actividad? Y depende de que haya hecho la 1 y la 2. Es re fácil de leer. Es mucho más fácil que otros gráficos. Comunicación. Si yo le quiero explicar a alguien que tal día tengo que estar haciendo tal cosa o por qué no estoy haciendo tal cosa, es fácil como una herramienta de comunicación esto. Me sirve como una herramienta de comunicación. Coordinación. Me ayuda a la coordinación de la obra, ¿sí? Puedo coordinar que para tal día tengo que tener estas tareas hechas, ¿no? Entonces, esto me ayuda a la coordinación de la obra. El tiempo de gestión, al tener un control de la obra más exacto, puedo mejorar los tiempos de trabajo. Si yo, por ejemplo, tengo que arrancar acá a hacer esto, pero no compré algo que tenía que tener para acá, me va a retrasar. Entonces, si yo lo hice antes, porque estuve controlando, me ayuda con los tiempos de trabajo. Flexibilidad. Ante cualquier error, como yo le decía, o no sé, llueve, esto se acomoda fácil. Y es flexible este tipo de gráfico. Se puede acomodar. Eficiencia. Me ayuda con la eficiencia de la obra. En menor tiempo lo voy a hacer. Y es un indicador de avance y rendición de cuentas. Por ejemplo, el día 10, el cliente me dice, che, ¿cómo sé que venís bien con la obra? Y mirá, vamos así, tenemos que hacer esta tarea. Venimos bien. ¿Se entiende? Es una forma de rendir cuentas también. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Tienen alguna duda de esto? No, sí, se entendió bien. Es bastante fácil de leer, es lindo, es una herramienta sencilla, eh, pero hay que saber usarla. Si se entendió esto, mirando este ejemplo, ¿sí? Yo les voy a dar un solo ejercicio similar a este, para que hagan. Lo pueden hacer en hoja, en donde sea, no hay problema, no tienen que hacerlo en Excel ni nada por el estilo. En una hoja.
¿En qué consiste el ejercicio? Son 6 actividades, donde la 1 dura 3, vamos a poner días, la 2 dura 4 y la 3 dura 1. ¿Dependen de alguno de estas? No, o sea que estas 3 pueden arrancar juntas, ¿sí? La 4 va a depender de la 1, o sea que tiene que arrancar cuando termine esta, ¿sí? La 5 va a depender de la 2 y de la 3, va a arrancar cuando terminen estas dos. Y la 6 va a depender de la 4 y de la 5, o sea que esta va a arrancar cuando terminen estas dos. Eso es lo único que tienen que hacer. Pueden hacerlo en un papel, sacar una foto y presentarlo. ¿Tienen alguna duda más de esto? No.